digo, ¿a quién le importa ahorita en el debate público la segunda vuelta? Pues tuvimos una elección con un mandato tan claro que la segunda vuelta es totalmente irrelevante. Ya no estamos en la discusión de los últimos 18 años, que es la discusión de las minorías que generaban ineficacia de gobierno. Eso ya no es la discusión. Ahorita la discusión es qué mandato tan claro hay. De tal forma que estamos en otro mundo, en otra discusión, en otro paradigma. Ahora puede suceder que este reloj dure 3 años o 6 años, pero puede ser que dure 30 o 40 años. De tal forma que quizá lo que estemos viendo es que nuestra experiencia con la democracia representativa pues nos duró 20, 25 años y que entonces haya sido un episodio breve de nuestra vida democrática. Puede ser. Y que entonces hoy entremos a otra dinámica de democracia participativa, donde lo que importa es el mandato de la mayoría y lo que importa es cambiar las condiciones sociales de la población. Ese es el tema, esa es la prioridad. Todas las demás minucias liberales de los contrapesos van a pasar a segundo plano, creo yo. Perfecto, pues muchas gracias. Muchas Luis gracias, Carlos muy buenos Ugalde, días. director general de Integralia Consultores y ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Gracias. Gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo desde el Hotel St. Regis, el 6º Foro Político del Financiero en vivo. Acabamos de ver hace unos momentos la participación de Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, quien nos habló del panorama político, la nueva configuración del mapa de la República Mexicana, donde bueno, lo que más preocupa, por supuesto, es si va a haber contrapesos o no, al haber mayoría en el Congreso, también al tener, por supuesto, pues mayoría del partido Morena en las gubernaturas y, por supuesto, después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, que fue el mayor triunfo en las últimas décadas desde 1988. Muy importante los riesgos que mencionó Luis Carlos Ugalde del próximo gobierno, entre ellos romper precisamente con los contrapesos. Por otro lado, el centralismo, por supuesto, el reformismo sin prioridad, pero también pues el desbalance presupuestario que no alcance para todos los proyectos, que se tienen en mente. Vamos a escuchar un poco de esta ponencia que realizó Luis Carlos Ugalde. Pues sí han tenido peso, lo tuvieron en las pasadas elecciones, primero porque dijeron lo que iba a ocurrir, con mayor o menor precisión, y segundo porque las encuestas empoderan al votante. Y por supuesto tienen un impacto y lo tuvieron en esta ocasión. En esta parte habló sobre el peso que tuvieron las encuestas en esta última elección, después de pues la polémica que había en otros eventos a nivel mundial. Pues a continuación tendremos el panel de perspectivas políticas para México durante la siguiente administración, donde, como podemos ver, participan Macario Esquetino, también está María Amparo Casar, modera mi compañero Leonardo Kurchenko, también está Viridiana Ríos. Vamos hasta el Hotel St. Regis. ¿Qué podemos esperar y de cómo se va a comportar? Me parece que es una historia nueva donde todo está por escribirse. Morena no sabemos cómo se va a comportar en el Congreso, y si, a pesar de que Mario Delgado afirma que no van a ser una fuerza aplastante y avasalladora, pues vamos a ver si logran acuerdo o no. Tienen 247 diputados, 4 menos de la mayoría absoluta, es una cifra muy considerable, pero todo está por escribirse. El punto de fondo, María Amparo, Viridiana, Macario, es que todo cambie para que todo siga igual. María Amparo, por favor. Bueno, ok. Ya tengo. Muy buenos días y muchas gracias a El Financiero. Es la segunda vez que tengo el honor de participar aquí con ustedes. Felicito a Luis Carlos Ugalde por el panorama tan preciso que nos da de cómo está la distribución del poder político en México. Y quiero comenzar por hacer un statement. A mí me parece que los gobiernos con mayoría o sin mayoría si están dentro del marco democrático y surgen a partir de un proceso democrático que fue el caso, son tan válidos unos como los otros. No estigmatizo a los de mayoría ni estigmatizo como muchos a los que no tienen mayoría,
y pues ustedes saben que muchos comentócratas, analistas políticos, etcétera, han dicho que no, que es tremendo tener un gobierno sin mayoría como tuvimos los últimos 21 años por la parálisis del Congreso. No es el caso, podemos demostrar con números duros que el calado y el número de las iniciativas de 1997 para acá, que hemos tenido gobiernos sin mayorías, ha sido, si cabe, ¿sí?, mayor en cantidad y en calado de las reformas. Así que creo que estos 21 años mostraron con creces que los gobiernos sin mayoría no llevan a la política. Por eso vamos a estigmatizar un gobierno que hoy es de mayoría. No, yo no lo estigmatizo, me puede gustar más que haya más contrapesos, más pluralidad, pero no los hace democráticos y no los hace menos democráticos, y por eso no estoy de acuerdo con esto de que si ahí viene la aplanadora, sí viene, pero no estoy de acuerdo en criticar que venga la aplanadora de Morena o de la coalición. Se la ganaron en las urnas, ¿sí? Claro. Y tienen derecho a hacer valer su mayoría. Si a mí me gusta más la pluralidad, una agenda más plural en el Congreso, me gusta más la idea de negociar, esa es una cuestión de preferencias, pero me parece que eso de que si van a mayoritear, pues no es mayoritear, tienen la mayoría y si quieren pasar ciertas leyes que las pasen. Ahora, estamos en México. Y creo que nos va a permitir ver este gobierno con supermayorías y con mayoría en los congresos locales, no en las gubernaturas, pero pues como tienen mayoría en los congresos locales, es como si tuvieran también mayoría a nivel local, va a permitir ver que las reglas sí importan en este país, ¿sí? Que es una cosa como que no nos hacemos cargo de ellos, y que los sistemas políticos son maquinarias que tienen que analizarse de manera conjunta en sus normas y en su realidad. Y las normas en México pueden ser buenas, ¿sí? Yo no creo que el presidente en México sea superpoderoso, ¿sí? Si tú lo comparas con otros presidencialismos, ahí se va en facultades, ¿sí? El problema es que en México las instituciones sí todavía son débiles. No estoy pretendiendo hacer una comparación entre Trump y Andrés Manuel López Obrador, pero el embate de Trump en Estados Unidos se enfrenta, como hemos visto, a una institucionalidad muy fuerte. Y aquí, digamos, el poder que va a tener Andrés Manuel López Obrador se enfrenta a unas instituciones bastante débiles. Para mí esa es la diferencia, y subrayo, no estoy haciendo una comparación entre Trump y eso, simplemente que hay cosas que te llaman la atención. Nosotros estamos peleé la autonomía de la Fiscalía. A mí me da igual si la Fiscalía es autónoma o no lo es. A mí me importa que la Fiscalía sea independiente. En Estados Unidos no es autónoma, es independiente, como lo estamos viendo. Entonces, ahí las reglas sí importan. ¿Cuáles son los contrapesos en cualquier sistema político? Los contrapesos son, bueno, por supuesto los institucionales, y aquí creo que tenemos una pata débil. Lo segundo, y voy a decir por qué, tú me dices cuando me queden 2 minutos, ¿sí? La segunda es la distribución del poder político. Dado lo que nos platica Luis Carlos Ugalde, va a haber muy pocos, y se agrava porque la oposición en el Congreso y en los gobiernos locales es, digamos, no prácticamente inexistente, Leonardo, porque vaya, tiene el 60 y tantos % en la Cámara, o el 60% en las cámaras, o el 50 más, según cómo se mueva para el martes los grupos parlamentarios, que todavía hay que verlo, pero tiene una mayoría muy abultada, ¿sí? ¿Qué haces con esa mayoría? Creo que es lo relevante, pero no va a haber tantos contrapesos. La parte institucional es débil y entonces pues puede no haber contrapesos. ¿Cuál es la otra? La social. Cuando digo la social la divido en 2 cuestiones, ¿sí? Por un lado, la sociedad civil, que también es bastante débil, en el caso de México, con poca influencia, y por otro lado, el poder del dinero. Digamos, los grupos económicos, hasta ahorita lo que hemos visto, no se los tengo que platicar, ¿sí? Cómo se ha comportado la élite económica hasta el momento. Y el otro es los mercados internacionales. Ese es uno de peso. Para mí, el más grande de todos los contrapesos, ya mencioné 4, es el quinto. Y es la realidad que va a recibir
Andrés Manuel López Obrador, económica, política y social. Ese es el verdadero contrapeso, creo yo, que se va a encontrar López Obrador una vez que llegue al poder. ¿Ya? Hasta ahí y vamos escuchando a los demás. Viridiana, por favor. Muchas gracias, Leonardo. Gracias al Financiero por la invitación. Bueno, me llama muchísimo la atención cómo estamos discutiendo en este panel la mayoría avasalladora de Morena, como si fuera algo sorprendente. Y lo que sucede es que hay una mayoría avasalladora en este país que no se ha beneficiado del crecimiento económico que este país ha tenido en los últimos 20 años. Y el hecho de que nosotros estemos sentados en el San Regis cuestionándonos como si nos hubiera caído como un balde de agua fría el que el 53% de la población haya votado por un cambio de tintes populistas o populares, me parece que es solamente sintomático de lo poco capaces que hemos sido de analizar la realidad nacional. El gobierno de Morena va a llegar de forma avasalladora, porque era avasallador el cambio que se necesitaba. En este país, 6 millonarios concentran el mismo nivel de ingresos que 60 millones de mexicanos. Tenemos prácticamente los mismos niveles de pobreza que teníamos hace 20 años. La desigualdad, si bien se ha reducido, no se ha aumentado como en los países desarrollados, esto no implica que no sea México, Colombia y Brasil algunos de los países más desiguales que existen. Ahora, si me preguntaran, ayer que platicábamos con Leonardo me comentaba, ¿por qué no discutimos cuáles van a ser las características de este nuevo gobierno de Morena? Y me parece que el gobierno de Morena va a tener una característica fundamental que no se ha discutido todavía en el foro hasta el día de hoy, y esta es que va a ser un gobierno en la calle. Luis Carlos Ugarte lo dice muy académicamente como un gobierno de democracia participativa, pero yo diría que más que un gobierno de democracia participativa, va a ser un gobierno que esté en las calles, lo cual no necesariamente implica que la gente participe de forma democrática. Eso implica que el gobierno simplemente va a ser más cercano a la gente. López Obrador el 15 de septiembre va a empezar una gira nacional en la cual va a recorrer todos los rincones del país, tal cual lo dijo cuando tomó posesión. Su plan es recorrer el país, de hecho, 2 veces por año. Y si bien los presidentes recorrían el país, Peña Nieto lo hacía, entregaba cosas, etcétera, la forma en la cual López Obrador recorre el país, como todos lo sabemos, no tiene par. López Obrador es esa persona que va al pueblito de Veracruz, es esa persona que va al pueblito de Yucatán. Y eso alivia al electorado. Alivia a la ciudadanía porque está tratando de solventar el gran problema del gobierno de Peña Nieto y el gran problema de los gobiernos del PAN, que es que han sido percibidos como gobiernos que están alejados de la población, no necesariamente cercanos a ella. Este gobierno en las calles va a ser un gobierno de programas sociales, va a ser un gobierno que va a darle becas a los jóvenes por 2,400 pesos, un gobierno que va a darle becas, pensiones a los adultos mayores también por 2,400 pesos, va a tener estos programas que no sé si van a funcionar, eso lo podemos discutir sobre los jóvenes construyendo el futuro, y va a tener, y creo que este es también uno de los cambios más fundamentales que vamos a ver en la forma de gobernar, la figura del delegado. Y la figura del delegado nos ofende a los que queremos una democracia federalista, nos ofende a los que creemos en la división de los poderes y en la necesidad de no tener un gobierno central que lo comande todo, pero lo cierto es que la figura de los delegados lo único que hace es evidenciar y utilizar el federalismo fallido que ya existía en nuestro país. El hecho de que entre el 80 y el 90% de los recursos que gasta un gobernador sean federales nos habla de que en realidad vivíamos en una realidad de poder del gobernador que no estaba, digamos que no coincidía con la capacidad política del gobernador. ¿A qué me refiero? Vivíamos con un gobernador que podía distribuir recursos a partir de las participaciones y a partir de los recursos que le llegaban de la federación, que podía operar como si gobernara este país, a pesar de que esos recursos no necesariamente significaban que esta persona había hecho un esfuerzo por recolectar impuestos. ¿El delegado qué va a hacer? El delegado simplemente va a evidenciar esto y el delegado va a llegar y obviamente va a ser un contrapeso. ¿Pero por qué? Porque no nos hemos sentado en este país a discutir cómo crear un federalismo funcional con pesos y contrapesos, en donde realmente los gobernadores tengan un incentivo a recaudar, un incentivo a ser figuras del poder político y un incentivo también a tener transparencia y a tener
representatividad. Quiero, si tengo un par de minutos más, me parece muy importante discutir cuáles son las dos principales implicaciones de estos delegados, y con esto quiero cerrar. La primera es que ciertamente van a constituir una fuerza política para Morena. López Obrador va a gobernar como un miembro del partido de Morena. Esto es algo a lo que, si bien a lo mejor retóricamente no estábamos acostumbrados con el PAN, ciertamente va a ser el caso con Morena. Los delegados van a ser personas que no van a estar solamente haciendo un contrapeso de oficina a los gobernadores. Se conciben como personas que van a estar repartiendo los programas sociales, que van a estar haciendo censos de puerta a puerta. Son personas que van a crear una estructura de gente que va a estar respondiéndole directamente y que va a saber que los programas sociales responden directamente a la federación. Y la segunda, más positiva, es: yo sí veo en la figura de los delegados una capacidad de incrementar la responsabilidad del gasto social. Ciertamente hay ciertos gobernadores, muchos gobernadores necesitan un contrapeso, y el que tengamos estos delegados probablemente lo va a crear. Probablemente también tengamos un mejor uso de los recursos públicos si es que estos delegados se enfocan en hacer su labor como gobierno y no necesariamente como miembros del partido. Muchas gracias, Viridiana. Ahora regresamos. Creo que hay muchos puntos en lo que acabas de decir, muchos cuestionamientos al federalismo, a los congresos locales, pero Macario, te escuchamos, por favor. Muy buenos días. Yo agradezco mucho la invitación. Es interesante que los articulistas también ya se portan muy bien, y eso pues llama un poco la atención. Yo quisiera plantear lo que creo que va a pasar en términos de lo que está pasando en el mundo, porque se nos olvida, los mexicanos aprendemos en la escuela que nosotros hicimos todos solitos, y en realidad la mayor parte de los grandes eventos nacionales han respondido a una realidad internacional. Y lo mismo ocurre hoy. Lo que estamos viendo en el mundo es un proceso que algunos han llamado de democracia iliberal, y que tiene mucho que ver con la última o penúltima respuesta que dio Luis Carlos hace un momento, insistiendo en que él le gusta la democracia liberal, pero pues ojalá y la hayan disfrutado, porque ya se acabó. Y yo creo que tiene toda la razón, efectivamente ya se acabó. Es decir, lo que estamos viendo no es un fenómeno normal, porque no estamos en condiciones de tener algo así. Lo que está ocurriendo en el mundo es este desplazamiento de las democracias liberales, en donde la gente vota con información independiente y transparente, con igualdad de condiciones para varios competidores y con libertades de expresión y reunión amplias. Eso es lo que deja de existir en la democracia iliberal. Sigue habiendo votación, pero no todo mundo tiene las mismas condiciones de competencia. La información se concentra en el gobierno, que es el que la administra, y esto va cerrando los espacios. Esto es, creo yo, lo que estamos viendo con toda claridad en Hungría o Turquía, pero también lo vemos en Estados Unidos. Es decir, el señor Trump intenta hacer eso, no logra tanto por las instituciones que María Amparo comentaba hace un momento, y creo que eso es lo que vamos a estar viendo aquí. Pero en el caso de México esto tiene una complicación adicional. Morena no es un partido político. Morena es un zoológico, allá hay de todo. Y todos ellos están juntos únicamente por lo que gritaron ayer, porque es un honor estar con Obrador. ¿Qué pasa cuando no esté Obrador? Es decir, ¿cómo va a funcionar este partido? Hoy tienen todo, tienen el control no solo de las cámaras, sino de 16 entidades federativas vía congresos locales y de otros 5 vía gobernador, o sea, 21 entidades federativas. ¿Qué pasa cuando ya no esté López Obrador? Yo espero que él termine su sexenio sin ninguna dificultad, pero después de eso, ¿qué van a hacer? ¿Cómo va a funcionar esto como partido? Entonces estamos en una situación muy inestable. Y creo que la única solución a esta circunstancia inestable es precisamente la concentración de poder en una persona, que después va a ser imposible trasladar a una institución, es decir, a un partido político, de manera que pues lo único que le va a quedar al señor López Obrador al final de su sexenio es o se queda otro rato, porque el pueblo así se lo pide, o lo hereda a alguien directamente, y ese alguien que reciba va a tener detrás al jefe máximo de la revolución.
Es decir, lo mismo que nos ocurrió en los años 30. Exactamente. Entonces, creo que esa es la circunstancia en la que estamos y en ese paraguas tiene que analizarse todo lo demás. Si nos ponemos al detalle ahorita de si en los presupuestos o los programas sociales o el Tratado de Libre Comercio, pues estamos perdiendo de vista este paraguas grandototote que lo que significa sí es una transformación profundísima de la realidad de México. Es una etapa totalmente distinta. No se parece a la democracia que vivimos los últimos años, pero tampoco se va a parecer al partido hegemónico, el PRI original, porque no es exactamente lo mismo, aunque muchos de los principales vengan de allá, ¿no? Sí. O sea, ves enormes diferencias ahí. Totalmente, es otro mundo, sí. María Amparo, ¿quieres reaccionar algo ahí rápidamente? Sí, quisiera reaccionar primeramente a lo que dijo Viridiana de un gobierno en la calle. Bueno, primero a la mayoría, en efecto, nosotros estamos hablando de la mayoría que ejerce sobre las instituciones, porque estamos hablando de un gobierno, no estamos hablando de la mayoría de votantes, que por cierto, seguimos muy impresionados con el 53%, pero cualquier sistema político, presidencialista o parlamentarista, pues que tiene segunda vuelta llega con 53%, tampoco es así como decir, wow, ¿no? O sea, qué barbaridad, ¿no? Ahora, la legitimidad democrática, la legitimidad que te dan las urnas, tiene un doble filo, ¿sí? Recuerdo yo, digamos, el concepto del dictador benevolente. Cuando uno tiene mayorías y cuando uno tiene un país en donde se pueden hacer barbaridades como la que acaba de hacer Manuel Velasco, de cambiar prácticamente a modo la Constitución de Chiapas para poder… Prácticamente, digo. Bueno, eso, a modo. Es gobernador y senador en simultáneo. Entonces, pues uno le tiene que rezar a Dios, dado que las instituciones son débiles, que llegamos a tener un señor que concentre el poder y que lo use para bien. Pero si lo usa para mal, y por eso se inventaron las instituciones y las normas, entonces tienes algunos candados que no le permiten hacer barbaridades a un presidente. Y de ahí que a mí me gusta esta idea de la pluralidad. Entonces, pues la mayoría de los votantes sí, no te da derecho a hacer cualquier cosa. Y aunque hubiera sacado 60%, un presidente, según las reglas que rijan a ese sistema político, siempre y cuando sean reglas democráticas, un presidente en México debería de poder hacer lo mismo con 30% de la votación, con 80 o con 53, como tiene Andrés Manuel López Obrador. Sí se rige por las instituciones, que eso es la gran incógnita. Los delegados, o sea, yo creo que los delegados es el mejor ejemplo de la concepción del poder que tiene Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Que es la de un centralismo en donde se van a imponer controles, pero los controles que el presidente decida y, paradójicamente, perdón por el casi pleonasmo, ¿sí? Los controles controlados por el Poder Ejecutivo, porque es cierto, sí, se van a encargar de los programas sociales, en los programas sociales está la llave que abre el clientelismo en este país. Claro, el clientelismo sigue siendo vigente, fue vigente en la campaña de Peña Nieto, fue vigente en la campaña de López Obrador, en la de José Antonio Meade y en todas las que quieran. A ver, es un proyecto eminentemente político el de los superdelegados, es para fortalecer las estructuras partidarias y poderlas convertir en algún momento, como decía Macario, ¿sí?, en la manera de perpetuar un proyecto político. Entonces, ahí está. No he visto una sola propuesta en las miles que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, algunas de las cuales estoy de acuerdo, otras no, que te ayuden a resolver el problema del federalismo. Desde luego que tiene razón Viri cuando dice que, oye, hacen todo y ni siquiera asumen su responsabilidad de cobrar impuestos, pero no hay una cosa que nos haya dicho López Obrador para obligar a los gobernadores a asumir sus responsabilidades fiscales, para asumirlos, a transparentar el ejercicio del gasto, etcétera. O sea, yo no defiendo el status quo del federalismo, pero lo que nos propone como receta es el centralismo. Entonces, ahí es donde me empiezan a preocupar las cosas. Tercero, gobierno en la calle.
no me gusta la idea de un gobierno en la calle. Yo quiero un gobierno que atienda las necesidades de las personas, pero un gobierno en la calle, ¿sí? Ya le pasó ayer a Andrés Manuel López Obrador cuando se le acercaron que iba saliendo de su casa y le dijo, no los puedo atender, ¿sí? O sea, cuando eres presidente, tienes que atender otras cosas, no puedes estar atendiendo que te pidieron el predio. Y digamos, lo que en el único punto de desacuerdo, Macario, que yo tendría contigo, en el diagnóstico absolutamente de acuerdo, pero que esto sea una cosa totalmente inédita. Desde luego no comparo cómo llegó y la legitimidad democrática de Andrés Manuel López Obrador con lo del PRI, con las mayorías del PRI, porque llegó por las urnas y apostó muy bien López Obrador. De criticarlas, apostó por las instituciones y llegó por la vía institucional y llegó con el 53% de los votos. Pero la parte esta que antes llamábamos hiperpresidencialismo, ¿sí?, viene de regreso. No he oído tampoco, con esto termino, la parte del control que tiene el presidente sobre el presupuesto. ¿Alguien le ha oído decir que va a terminar con el ramo 33? No, el ramo 33 es el de las participaciones. No, ¿Saben 23. ustedes cuándo se creó el ramo 33? Se creó en 1997, cuando apareció el primer gobierno sin mayoría. Así es. Y es una llave, de todos los llaveros, de todas las llaves que cuelgan del poder del llavero del presidente, una de las más importantes es la Ley de Responsabilidad Hacendaria. Y ahí le permite al presidente jugar con el presupuesto de la manera que le da la gana. ¿En qué sentido? En que el presupuesto que aprueban el Congreso, ¿sí?, después el presidente ejerce 15% más, de lo cual no rinde. Eso, Cuentas, así es. yo no he oído que López Obrador diga, oigan, yo voy a sacrificar esa bonita llave que me entrega a mí las leyes secundarias y la Constitución. Entonces, o sea, hay luces y sombras de tener una mayoría. Está por verse. Viri, rápidamente. Creo que, María Amparo, concuerdo contigo en lo que dices, pero me parece que hay dos cuestiones que estamos criticando y de manera demasiado superficial. Criticamos aquí el centralismo y criticamos el gobierno en la calle, ¿no? Cuando en realidad pensemos en la cuestión centralista. Si bien va a ser probablemente problemática en términos democráticos, puede resultar funcional. Y el gran problema es ese, el gran problema es que estamos discutiendo las estructuras democráticas y las leyes secundarias y como estamos muy arriba cuando en realidad la gente lo que quiere es un gobierno que dé resultados. Sí, claro. Y el PRI daba resultados a partir de una estructura centralista. Hay muchos estudios académicos que demuestran, por ejemplo, que la forma en la cual el narcotráfico estaba controlado era precisamente porque el presidente tenía un comando sobre el gobernador, que a su vez tenía comando sobre los presidentes municipales, y eso hacía que pues ningún cartel se pudiera salir de la línea, ¿no? Eso es de todos conocido. Entonces, obviamente no queremos un centralismo, yo no lo quiero tampoco, pero de que puede resultar funcional y de que puede responder a las necesidades, a la urgencia de necesidad que tiene la gente fuera de la Ciudad de México. Es decir, funcional para los intereses de Morena y de ese sistema clientelar. Es decir, no se fortalece la democracia con un sistema centralista, me parece, pero lo someto a su consideración. No se fortalece la democracia, pero puede dar resultados de política pública. O sea, hay 95,000 millones de pesos perdidos hoy, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, tan solo en 2016. Si tú creas, y eso se debe honestamente a que los gobernadores no tienen un contrapeso, ni tienen transparencia ni rinden cuentas respecto a cómo usan el dinero. Ok. Si hay un delegado ahí y si hay una forma de comando más estructurada que permita que los gobernadores empiecen a dar cuentas, pues sí, obviamente el federalismo se va a ver afectado en términos democráticos, pero pudiera ser, hay un escenario en el cual esto genere resultados de política pública que no hemos visto anteriormente. Ahora, quiero nada más terminar con una cosa. Yo creo que es muy fácil para nosotros decir que no queremos el gobierno en la calle, porque estamos acostumbrados a tener una interlocución con el gobierno mayor, simplemente porque somos las clases medias altas y las clases altas y la opiniocracia de este país. Pero la gente sí quiere un gobierno en la calle, porque la gente está cansada de la falta de legitimación. Entonces, ¿a qué voy?
a que nos podemos sentar aquí a discutir si la democracia y lo que sea. Creo que lo que nos tenemos que sentar a discutir es cómo dar resultados. Y yo quisiera una opiniocracia que estuviera diciendo, oye, López Obrador, tus delegados están del nabo porque lo que necesitamos es que los gobernadores recauden. Oye, la idea que tú traes sobre el gobierno en la calle. Pero eso ya lo sabemos, Viri. Es decir, el país sabe que los gobernadores tendrían que recaudar y no lo hacen. No lo hemos hecho. La crítica a López Obrador va centrada, ya me voy a limitar porque estoy hablando demasiado, pero la crítica a López Obrador va centrada en su iliberalidad. Cuando debería estar centrada en cómo sus propuestas de política pública no van a ser necesariamente exitosas y entonces hablar en esos términos. No, yo estoy seguro de que cuando estemos sentados aquí en un año, y los convoco a que estemos con la compañía de todos ustedes, estaremos haciendo un análisis sobre hechos. Aquí nos estamos adelantando a partir de lo que ha anunciado, lo que ha dicho, lo que ha prometido. No sabemos de facto cómo va a funcionar, aunque presuponemos algunas rutas. ¿Tú querías decir algo, Macario? Sí, creo que está demostrado que efectivamente estamos en otra etapa. Defender el autoritarismo funcional en un panel no había ocurrido en los últimos 25 años. Es decir, eso fue lo que hizo usted, perdóneme. No, eso fue lo que hizo. Vamos, permítame terminar. Es que creo que sí es muy importante poner esto claro. Y lo segundo es la idea de tener comités de defensa de la revolución. Tampoco me parece una buena idea. Me dice, el gobierno en la calle va a ser algo muy útil. Pues es que el gobierno en la calle y los comités de defensa de la revolución, no sé en dónde termina uno y empieza el otro. Y creo que esto es lo que es importante tener claro. Lo que estamos discutiendo en este momento es si la democracia liberal que construimos en los últimos 25 años seguirá funcionando o no. ¿Tenemos suficientes datos para saber si va a funcionar en el futuro? Pues miren, la información que tenemos es la construcción política de los coordinadores de delegados estatales, las mayorías en las cámaras, 20 años de conocer el discurso y la práctica política de López Obrador, el origen de la mayor parte de los diputados y senadores de Morena, pues creo que en su conjunto no permiten imaginar que vamos a seguir teniendo una democracia liberal. Si a eso le sumamos lo que ocurre en el resto del mundo, para mí está más o menos claro. Y creo que el trabajo de los que opinamos es precisamente criticar eso. Al menos en mi caso, porque pues yo sigo pensando que el liberalismo es el mejor camino. Habrá quien piense otra cosa y está en su derecho, pero para mí pues sería inaceptable pensar que hay un déspota ilustrado que va a hacer que este país funcione mejor. Eso es lo único que me cuesta, ¿no? Sí, muchas gracias. Mira, Macario, creo que es como muy fácil interpretar lo que estoy diciendo como una defensa como tú lo llamas, al autoritarismo funcional, y esto solo habla de lo poco críticos que verdaderamente estamos siendo. Porque yo lo único que estoy planteando es algo que ni siquiera nos hemos dado digamos que el tiempo de pensar, que es lo siguiente: el Estado no está funcionando. Se está planteando, por supuesto, una cuestión de centralismo que pudiera resultar más funcional, lo cual, centralismo, discúlpame, pero no, tú eres profesor de ciencia política, centralismo no es lo mismo que autoritarismo, ni cerca ni nada, ni para nada, no tiene nada que ver. Yo por lo que estoy abogando, y quiero que eso quede súper claro, es por comenzar a discutir, en vez de centrarnos en lo que está diciendo López Obrador de los delegados, etcétera, comencemos a discutir cuál va a ser ese modelo que va a ser el contrapeso a lo que López Obrador está planteando, que va a plantear una verdadera rendición de cuentas por parte de los gobernadores. Porque hoy en día lo que tenemos es enormemente disfuncional. Gracias, María Amparo. Ahí. A lo mejor podríamos profundizar en esto, y es si estas instituciones débiles y frágiles, y si este riesgo de disminución y pérdida del liberalismo está en el escenario, ¿dónde tendría que estar la defensa? Desde la sociedad civil, desde los medios, desde los opinadores, desde donde no veo, Luis Carlos planteaba a partidos de oposición débiles, frágiles, timoratos, etc. No lo veo ahí. ¿Dónde tendría que venir la defensa para un equilibrio? Me preocupa mucho esta visión. Macario le llamaba el déspota ilustrado, yo le llamaba el dictador benevolente, pero ¿de dónde derivan que hayamos dicho Macario y yo estas dos cosas?
de que la expresión que utilizas, Viri, es funcional. Funcional no es lo mismo que eficaz, porque después sí dijiste, no tenemos un gobierno efectivo, no tenemos un gobierno eficaz. Funcional quiere decir que sirve a los propósitos, no institucionales, no, a los propósitos de esa persona que concentra el poder. Me parece que, en efecto, las cosas que está planteando López Obrador son, como tú dices, muy funcionales, y que el gobierno en la calle, que no sé qué quiere decir el gobierno en la calle, porque el gobierno no se ejerce en la calle, puede ser muy funcional para la figura de López Obrador. Puede ser muy pero popular, no, tal es vez, popular, pero... sí, Va a ser muy popular. pero uno no gobierna con popularidad, o cuando menos no gobiernan las democracias con popularidad. Yo insisto, tú puedes tener 80% de popularidad, ¿sí?, pero igualmente estás acotado o liberado por las leyes que tienes, por la institucionalidad. Entonces, a mí sí me parece muy peligroso que nos podamos sentar en un foro y, digamos, defender este tipo de posiciones que hoy, con las leyes que tenemos, ¿sí?, aparecen como en contra de lo que concebimos como democracia. La comentocracia, ¿sí? Yo creo que la comentocracia, si algo hemos hecho, es analizar hasta donde nos han permitido las enunciaciones de López Obrador, porque él dice los superdelegados, pero nunca nos permite saber, y por eso tenemos que especular, ¿sí?, de qué se va a tratar. Se ha dicho que nada más los programas sociales, luego se ha dicho, tú lo estás diciendo, van a ser un contrapeso al gobernador. ¿Desde cuándo el Ejecutivo va a ser contrapeso a otro Ejecutivo? Entonces, sí hemos propuesto reformas a la ley de adquisiciones, a la ley de obras. Hemos dicho que la corrupción no se combate únicamente con voluntad, y hemos planteado una agenda. Hemos dicho qué hacer con las policías. O sea, si algo hemos hecho es que cada vez que López Obrador ha hecho una propuesta, se ha dicho, oiga, eso sí atiende un problema, pero la solución no es la adecuada, y hemos planteado, ¿sí?, cuáles deben de ser las soluciones. Que no escuchen, esa es otra cosa. Y ahora, el señor puede gobernar como le dé la gana, porque llegó al gobierno, pero sí estamos, y yo espero, porque creo que es de uno de los grandes problemas que vamos a tener, el problema de la relación medios-política. ¿Qué te preocupa ahí, rápidamente, María Paula? En el caso de... ¿Ves un esfuerzo de censura, de restricción de las libertades? No lo sabemos, porque como en muchas de las medidas anunciadas por López Obrador, hay cuestiones absolutamente contradictorias. Lo mismo le dice a los reporteros de La Fuente, que se portaron muy bien, ¿no? muchachos, se portaron bien, que es una cosa que la hubiera dicho cualquier otro presidente y se le electo, hubieran ido encima. Sí. Bueno, se lo acaban, Sí. ¿sí? Y la parte de la publicidad que va a cortar a la mitad, Así es. ¿sí? A mí me encantaría que los medios no dependieran de la publicidad. La desaparición de las oficinas de comunicación social en las dependencias, a ver, ¿no? Si vamos a medidas de concentración, ya no de centralización, de concentración de poder, oficialía mayor en manos del presidente, ya ni siquiera diluido entre el gabinete. Comunicación social, oficialía mayor, superdelegados, programas sociales, ¿sí? O sea, ¿qué más concentración del poder en una sola persona? Una más te agrego, queremos? compras, no sé si vieron, Compras pero también. la ventanilla única de compras Es del que tiene gobierno que ver con la federal. oficialía Exacto, mayor, ¿no? En Hacienda, ¿no? Yo Es lo decir, que me acuerdo, y aquí está Andrés Rosenthal, que me da muchísimo gusto verlo y lo saludo, es veo una cosa muy parecida. Yo no sé si se acuerden, en los 70s, la famosa trilateral, cuando estaban preocupados en la trilateral por el exceso de democracia, y planteaban en la trilateral que se echara para atrás, por ejemplo, la libertad de prensa, que se echaran para atrás el estado de bienestar, porque ya se había dado, digamos, una vez que el gobierno da una cosa es muy difícil que la quite, ¿no? Y entonces vino todo un embate contra la democracia liberal. Te estoy hablando de los años 70, ¿no? De la trilateral, Japón, Europa y Estados Unidos. Macario, Bueno, yo a estoy ver. viendo esto, López Obrador. ¿Tú coincides con esto? ¿Ves riesgos en medios, en concentración de poder y de decisiones desde el Ejecutivo Federal? Sí, sin duda. Ahorita me acordaba yo, hace poco menos de 20 años tuve la oportunidad de estar en la toma de posesión de Hugo Chávez.
Y bueno, pues era la misma idea, necesitamos un gobierno que funcione para todos aquellos a los que no les ha funcionado en el transcurso de la historia de Venezuela, y que esté cercano, en la calle, en los medios, en el aló presidente. No comparo, o sea, López Obrador no es Hugo Chávez, pero era el mismo tema, y ese tema ha redundado en la peor tragedia latinoamericana en la historia. Y lo mismo puede uno encontrar en distintos lugares. Estas cosas no funcionan, sabemos que no funcionan, llevamos toda la historia humana comprobando que no funciona, que la única cosa que hemos logrado construir los seres humanos que funciona para el beneficio de todos es la democracia liberal, en donde los contrapesos limitan a las personas. ¿Por qué? Porque las leyes hay que construirlas para las malas personas y para los tontos. Cuando nos llega un genio, buena persona, pues no necesita las leyes, ¿verdad? Lo que necesitamos es limitar a todos los demás. Y eso es lo que hacemos con las leyes, y eso es lo que necesitamos que siga existiendo. Si nosotros reducimos los contrapesos pensando que esto nos va a dar un gobierno más eficaz que va a beneficiar a más personas, al final esto va a ser una tragedia. ¿Por qué? Porque siempre ha sido así y no va a ser distinto. Yo entiendo que con cierta frecuencia la gente se emociona y dice, es que ahora sí vamos a hacer lo que nunca hemos hecho. No, señor, no lo van a hacer. Va a ser una tragedia al final y van a acabar todos peor, pero pues uno tiene que decirlo hoy, y a lo mejor lo va a tener que decir dentro de 30 años los que estemos aquí, porque ya algunos no van a llegar, pero va a estarlo diciendo, ¿no? Sí, continuamente. sin alusiones personales, por nada. supuesto. Sí, Viri. es muy peligroso el centralismo, y es mucho más peligroso si se utiliza con fines políticos. Y obviamente Morena, como cualquier partido y como cualquier persona en el poder, lo va a intentar hacer y probablemente lo va a hacer. Creo que es igualmente peligroso el que no nos estemos dando cuenta de la raya en la pared, y voy a explicar esto. La característica principal de un gobierno populista es, 1, que llega en una situación de extrema desigualdad, y 2, que crea un discurso entre ellos y nosotros. Ellos, la oligarquía corrupta, ellos, los ricos, nosotros, el pueblo bueno. Y sistemáticamente, la mejor y más rápida forma de empoderar al populista es decirle lo mal que está, que no entiende, que las medidas que propone son populares pero no van a dar resultado. Y todo eso es un alimento para el populista, porque el populista lo toma y dice, ¿ya ven? Justo son ellos los que no entienden a nosotros, al pueblo bueno. Justo son ellos los que quieren replicar las medidas de política pública que nos han sumergido en la distopia que vivimos actualmente. Entonces nosotros nos podemos sentar aquí, en la mesa del San Reyes, en el Financiero, a hacer eso. O podemos ser más inteligentes, que es lo que estoy tratando de proponer, y dar un paso adelante y decir, tenemos que discutir el fondo de lo que está generando el descontento social de este país. Y tenemos que hacer una discusión de política pública en donde digamos, los delegados no son a lo mejor la solución, porque como bien dicen, eso es obvio para todos que esto va a destruir la democracia en muchas formas. Este debe ser el camino. O sea, me parece que en la medida en la cual empecemos a plantear soluciones a esas cuestiones que dieron lugar al empoderamiento de un gobierno como el de López Obrador, entonces estaremos teniendo un discurso verdaderamente productivo y no simplemente un discurso que termine por echarle leña al fuego a lo que ya tenemos. Cada vez que dices en esta mesa, en el San Regis, en Paseo de la Reforma, me siento como si estuvieras diciendo pirurris y fifi. Y debo confesarte que se organizó aquí porque es céntrico para todo el mundo, no porque tengamos ninguna alianza con la marca ni absolutamente nada de eso. Igual lo podríamos haber hecho en Iztapalapa, pero no hubieran ido, entonces por eso lo hacemos aquí. ¿Tú quieres decir algo? María Amparo, tú primero, Macario. Sí, creo que los problemas de México evidentemente existían desde antes y los discutimos un montón de veces.
Es decir, esta idea de que no se habían propuesto soluciones me parece un poco extraña. Por ejemplo, yo debo llevar 8 años escribiendo acerca del problema de los gobernadores y proponiendo una solución que partía de darle facultades al Senado para realmente convertirse en el control federal de los gobernadores. No tuvo mucho éxito, yo nada más escribo, no soy líder político. Pero lo mismo ocurre en muchísimas otras cosas. No nos ha ido mal a todos los mexicanos en los últimos años, pero sí se logró a través de redes sociales, en un equipo muy bien desarrollado por López Obrador, convencer a la mayoría de que estábamos viviendo el peor momento de la historia de México. Esto es un hecho. Es decir, López Obrador gana con 30 millones de votos, de los cuales 16 son suyos de siempre, y le suma a eso una cantidad importante de votos que tiene que ver con este convencimiento de que este era el peor momento de la historia de México y que la única solución era un cambio absoluto. Pero pues eso no existe, esa evidencia de que es el peor momento no existe, salvo en 2 cosas, seguridad y corrupción, como ya sabemos todos. Entonces, pues para todas estas cosas hemos planteado soluciones. Los políticos a lo mejor no han sido capaces de resolver todo, han avanzado en unas cosas y no en otras, pero de ahí a decir, bueno, pues puesto que no encontramos soluciones, ahora lo que vamos a hacer es tirar a la basura 25 años de democracia y vámonos a un sistema en donde el líder nos va a guiar, pues yo honestamente a mí no me gusta, pero otra vez, pues... Respetas. Todos votamos, ¿no? Agregaría un elemento adicional a lo que acabas de decir en términos de corrupción e inseguridad, tal vez los 2 más grandes problemas a los que se enfrentará la administración siguiente, pero combate a la pobreza. Me parece que hemos sido muy ineficientes en eso. O este modelo de programas sociales y de repartir dinero no ha probado ser eficiente en ese sentido, porque tenemos más pobres de los que teníamos antes. Entonces... Proporcionalmente los mismos. Más o menos, de acuerdo, por el crecimiento demográfico del país. Sí. María Paro. A ver, me gusta lo que dice Viridiana. Micro, por favor, en la mano. Gracias. Me gusta lo que dice Viridiana, de que hay que ser propositivos, pero vaya, si alguien lo ha sido, aquí está Macario, no solo con sus escritos en el periódico, sino con su trabajo también de escribir académico libros, académico, etcétera. Yo puedo decir de mí lo mismo, y no de ahorita, de hace muchísimos años, y hemos mantenido la misma. El problema es que cuando criticábamos a Enrique Peña Nieto, ¿sí? O no se notaba o nos acosaban del lado del gobierno. Y ahora cuando abres la boca sobre López Obrador, pues ya eres fifí, de derecha, de coalición. A ver, lo hemos discutido. No, y te cae una cantidad de insultos y de agravios terribles. Digo, okay, esos son los suavecitos, ¿no? Habla Viri del populismo, ¿sí? Y dice, en el populismo son nosotros y ellos. A ver, ustedes díganme, pero en la campaña era nosotros y ellos. Justo. Los empresarios eran los responsables de, cito textualmente, la tragedia nacional. Hoy son los grandes aliados. Y no me vengan con que las campañas y el gobierno, sí, por supuesto que son diferentes, pero tiene que haber lo que, no hay palabra en español, una cosa es responsabilidad y rendición de cuentas, y otra es responsividad, digamos, responsiveness al electorado, ¿sí? Entonces, tienes que hacerte cargo de eso. Cuando dice Viridiana que el pueblo bueno, eso es propio del populismo, yo le preguntaría si hay una gran diferencia entre decir el pueblo bueno y lo que sigue repitiendo hoy, después de la campaña Andrés Manuel López Obrador, el pueblo no se equivoca. Para mí son prácticamente equivalentes, el pueblo bueno y el pueblo no se equivoca, lo que lo haría, no en mi discurso, sino en el propio de Viridiana, un populista. Y finalmente, Kurchenko, Leonardo, dices tú programas sociales, ¿no? Si hacen falta, me hago cargo de la desigualdad de este país. Estados Unidos es de los países más desiguales del mundo. Así hablamos de los nuestros porque nuestra base es menor, sí, pero vaya, es de los más desiguales, y esto no ha ido en contra de la democracia. Pero tú dices programas sociales. A ver, ¿qué ha propuesto López Obrador en materia de programas sociales? Seguir repartiendo dinero. Y más. Y más es decir, dinero. Incrementar los programas sociales. Yo no veo ahí un cambio. Es una política asistencialista. Qué bueno que los muchachos de prepa les tengan dinero y para tomar el camión y para comprar el libro, y en fin, qué bueno.
pero es asistencialista. Una vez más, identifica muy bien el problema, pero las soluciones o son las del pasado o son muy ramplonas o no nos las ha podido explicar. O sea, Esto lo descarto no porque ves es un- nuevas en sus propuestas de solución a los problemas, no ves nuevas o innovación de estrategias. Pues, sí, en una parte veo y son concentradoras del poder. Correcto. En la otra parte veo la parte social, veo asistencialismo puro y duro. Y duro. Viri, Y, una más. Perdón, sí. Esto de la cuarta transformación. Si la cuarta transformación es esto, ¿sí? Yo no quiero una cuarta transformación. No estamos, podemos estar mucho peor, como dice sí podemos, sí, claro que sí podemos. Y ahí Yo hay no digo casos en la que historia. En claro. México está muy mal en muchas cosas, está mucho mejor que hace 20 años en otras, pero la cuarta transformación es regresar a que el dictador benevolente o el Déspota ilustrado. Esa es la cuarta transformación, paso. Viri, Sí, bueno, yo creo que justo mi argumento es que estamos en la antesala del populismo, porque toda la campaña política de López Obrador, y él ganó su campaña política gracias a que existía la mafia del poder, ¿no? Y el pueblo bueno, ¿no? O sea, justo ese es mi argumento. Entonces, mi argumento es cómo vamos a crear un contrapeso a eso que es tan como fuerte, que es un discurso tan fuerte y que le llega a tanta gente, y la cubetada de agua del 53% del voto, ¿no? O sea, por eso pasó. Ahora, yo sí creo que este país, si bien se ha discutido las soluciones, probablemente no las hemos discutido de forma suficientemente ambiciosa. Probablemente, o sea, algo hemos hecho mal, yo no sé, pero claramente la situación en la que estamos pues no es ni por mucho una situación ideal para la gran mayoría de la población. Entonces, pues sí, a lo mejor lo hemos dicho y lo hemos tratado de impulsar, pero hay muchos agujeros en la discusión pública que creo han quedado pendientes. Debería haber una discusión mucho más fuerte, por ejemplo, en cómo crear una agenda de impuestos verdaderamente más progresiva. El problema que plantea Santiago Levy, por ejemplo, en su libro de como 2 economías, la de las empresas formales completamente y la de Y la las economía empresas informal. mixtas, ¿no? Que con horarios, y eso obviamente debiera ser como parte muy importante de la discusión actual. Cómo crear además una mayor y mejor redistribución. O sea, siento a veces que, ¿se acuerdan cuando Jaime Serra, ¿no?, decía, la mejor política industrial es la que no existe? Bueno, eso creíamos en los 80, pero hoy en día muy probablemente sí necesitemos y tenemos como nueva evidencia de que se necesita impulsar el desarrollo de ciertas estructuras. Entonces, nos ha faltado, y en la medida en la cual entendamos que nos hemos quedado cortos, porque la realidad nos lo demuestra todos los días, creo que podremos impulsar una narrativa ¿Tú ves, pública Viri, más buena. elementos para esta discusión pública con miras a la próxima administración? Híjole, fíjate que sí me preocupa mucho el que López Obrador esté actualmente públicamente tan empoderado, que no sé si necesariamente ellos están en una posición de escuchar. O sea, eso es cierto, eso es cierto. A muchos nos preocupa lo mismo. Voy a arrancar, tengo ya aquí preguntas de la audiencia, voy disparando así y respondemos todos si les parece bien. Esta que me parece fundamental y esencial, se mencionó tangencialmente, pero dice aquí, llevamos 1 hora de pláticas y ni una sola mención de corrupción. ¿Algún comentario? Gran problema a la personalidad. El modelo de combate a corrupción que propone Andrés Manuel López Obrador, porque es un tema que ha abordado vastamente, diría yo. ¿Es funcional, es eficiente, es creíble? María Amparo, tú eres una profesional de esto y trabajas en esto. A lo mejor ustedes no lo saben, pero María Amparo dirige Mexicanos contra la Corrupción, una de las organizaciones de la sociedad civil más agudas, eficientes, puntuales, con investigación, que ha denunciado casos fundamentales en la historia de México en los últimos 2 años.
Gracias, Leonardo. Y ahí también va implícita la respuesta a Viridiana en el sentido de si hemos planteado o no planteado soluciones. Sí se mencionó, tangencialmente, lo de la corrupción. De hecho, en buena medida gana las elecciones con el discurso anticorrupción. Quiero ser justa aquí con Andrés Manuel López Obrador porque si bien en su campaña lo único que se nos quedó de López Obrador es que como él iba a ser honesto, todos los demás se derramaba también por ósmosis. había una especie sí de efecto dominó hacia abajo, o sea, una cosa, bueno, de una ingenuidad inenarrable. Si uno va a su proyecto de nación, al libro de proyecto de nación, hay un conjunto de medidas, ¿sí? La gran mayoría de las cuales obviamente va precedida por esta idea de que si yo doy el ejemplo los demás, pero hay una serie de medidas que sí atacan la corrupción. Yo creo que ningún gobierno ha querido o ha podido, más bien no ha querido, la voluntad sí cuenta, atacar la cadena, ¿no? Que es desde la prevención, ¿sí? Y con la prevención quiero decir desde cambiar ciertas leyes que son ventanas de oportunidad para cometer actos de corrupción y no está justamente en los delegados, porque con los delegados tendríamos que decir, vamos a encontrar a 32 honestos y ya con eso vamos a resolver. No va por ahí, ¿sí? Quitar la discrecionalidad en el gasto, en fin, hay una serie que se tienen y que candados, ¿no? Cambiar la ley de adquisiciones, transparencia. la de compra públicas, transparentar. López Obrador nunca se caracterizó por tener un gobierno en el Distrito Federal ni transparente ni que rindiera cuentas, ¿sí? Fue bastante opaco, fue bastante antiinstitucional y desde luego no rindió cuentas, ¿no? Bueno, desde la prevención pasando por la denuncia, después por la investigación y aquí ni modo, procuraduría y sistema de justicia y reparación del daño. Si no se ataca toda esa cadena, no se va a poder. López Obrador hasta el día de hoy no ha propuesto, curiosamente, en el tema central de su campaña, una propuesta medianamente integral de cómo enfrentar la corrupción, ni en su aspecto del sector privado, ni en el de la ciudadanía, ni en el del sector público. Algo que agregar, Nada. Viri o Macario. Estamos de acuerdo con esto que acabas de Yo estoy de acuerdo, pero hay algo que es para mí muy importante. La corrupción fue un elemento determinante en el funcionamiento del viejo régimen en México. Puesto que no había leyes, es decir, no se aplicaban, Exacto. resolvíamos nuestros problemas negociando los mexicanos. Y negociar implica intercambiar favores o dinero por favores. Y nos fuimos haciendo corruptos todos. Esto es un hecho que tenemos que reconocer. Y para el que tenga duda, la nota sobre el maratón de la Ciudad de México y los 13,000 corredores corruptos debería ser una contundente evidencia. Frente a esto, no es fácil para ningún gobierno resolver el problema, ¿no? Hay que tener eso en principio. Yo creo que López Obrador, la evidencia que tenemos es que él es honesto, pero pues no todos los que están con él lo fueron, y en el gobierno del DF, gracias a que no había transparencia y demás, pues algunos de ellos saquearon, ¿no? Y los vimos luego hasta en la tele. Sí, cómo no. Rápidamente, una más, dice aquí, ¿cuáles son sus principales, se han dicho varias, me parece, pero lo menciono solamente por si quieren agregar, ¿cuáles son sus principales preocupaciones en torno al desempeño de la siguiente administración, Viri, y de aquí para allá? Bueno, a mí hay varias cosas que me preocupan del gobierno entrante. Si tuviera que escoger una, diría probablemente su falta de apoyo en la técnica. En la técnica. Me parece que es un gobierno que entra con le gana lo enorme ideológico y no entra con una enorme desconfianza de la tecnocracia, Ajá. porque cuando piensan en la tecnocracia piensan en las medidas neoliberales que se implementaron en los 90 en este país y que sí han creado desigualdades y también crecimiento económico. Correcto. Y creo que esa desconfianza que tiene el equipo en la tecnocracia, en la gente con los grados extranjeros, me parece que puede ser muy nociva, porque, bueno, claramente sí se necesita cierto nivel de expertise, sobre todo para implementar una política redistributiva de la magnitud que supuestamente quiere implementar este gobierno. Esa es una preocupación. Sus principales, María Amparo. Unas preguntas también las que son nuestras posibles esperanzas, ¿no? Pero la concentración del poder, Uno, sin duda. correcto.
¿sí? El abuso de las formas de democracia directa, la vuelta que le pueda dar a las instituciones en el momento que no le parezcan las decisiones. Pongo un ejemplo: la Suprema Corte de Justicia, cuando él era jefe de gobierno y cuando estuvo en campaña, si la Suprema Corte fallaba o dictaba una sentencia que a él le parecía muy bien, entonces eran independientes. Si era contrario a sus creencias, entonces estaban maiciados. Ese tipo de comportamiento me preocupa, y finalmente que se drene el gobierno del poco talento. Hace muy poco tuve la oportunidad de dar una plática a 3,000 jóvenes con Risco, y les pregunté a los jóvenes que cuántos querrían, no había ganado López Obrador, era con el gobierno del PRI, cuántos querrían hacer su carrera en el servicio sector público. ¿Y? De más de 3,000, esto era en el noroeste, de más de 3,000 levantaron la mano 9. ¿Sí? Hoy en día no sé cuántos, o sea, levantarían, a lo mejor más, menos del 1%. Mucho menos del 1%, sí. Entonces esas son mis grandes preocupaciones. Macario. Sí, a mí me preocupa la concentración de poder que puede devenir en potencial autoritarismo. Me preocupa lo que las dos acaban de mencionar, el desprecio por la experiencia, la técnica, el conocimiento, que pues se va a reflejar en un gobierno incompetente, al menos de entrada. Eso es todo lo que parece indicar. Y la tercera cosa que me preocupa mucho es el zoológico, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer su organización, que no es organización todavía? Cómo va a funcionar de aquí en adelante, porque eso va a determinar el futuro del país. No es nada más el señor López Obrador, él va a terminar en algún momento y luego, y eso sí me preocupa bastante. Ya me tengo que ir, tú. Sí. Ya me tengo que ir. Vamos a hacerla al revés, las esperanzas, porque tenemos también esperanzas, ¿no? Dice aquí cuáles debieran ser las principales acciones o las acciones centrales del próximo gobierno, porque tenemos esperanzas de algo. Sí tenemos esperanza en un gobierno austero, por ejemplo, que lo ha mencionado mucho. El gobierno austero tiene dobles filos. Uno es la pérdida de talento y que les pagues menos y entonces los buenos se vayan. Pero por otro lado, acabar con los excesos y los abusos y los coches y los servicios. ¿Tú tienes esperanzas? Yo no tengo muchas esperanzas, pero hay dos cosas que podrían funcionar, que son efectivamente los dos grandes problemas: seguridad y corrupción. Ahí esta concentración de poder podría ayudar, es decir, López Obrador tiene una oportunidad que nadie había tenido recientemente, puede obligar a los gobernadores a trabajar, y eso ya sería un milagro. Y en el caso de seguridad ese ha sido el principal problema, y eso no lo pudo lograr ni Calderón ni Peña Nieto porque no les hacían caso. Ahora lo puede hacer. Si hace eso y algunas otras cosas, creo que el asunto de seguridad puede resolverse bastante, no se va a resolver por completo jamás. Y lo de corrupción también, en esas dos cosas podría tener éxito, ojalá así sea, ¿no? Señores, una luz de esperanza en la mirada de Macario Schettino. María Amparo. Mi esperanza es totalmente voluntarista, es que use las mayorías que tiene, o sea, tiene una gran oportunidad para hacer un montón de cosas buenas, ¿sí? Si escucha y atiende a las razones y no nada más a las preconcepciones. En ese sentido, creo que la mayoría podría ser benéfica. No sé por qué tiene la esperanza, sí creo que no puede, está duro que empeore la violencia y la corrupción dado los niveles. No, siempre puede estar peor, siempre. Bueno, a ver, cuando tenemos 1.8 de impunidad, híjole, llegar al 100% de impunidad es lo mismo, ¿no? No, pero no es impunidad. Si ahorita tienes una tasa de homicidios de 25 por 100,000, no, puedes llegar a 50, pero en corrupción. En corrupción sí tenemos, corrupción e impunidad, si tenemos 99, está difícil que todavía le bajemos ya y lleguemos, o le subamos y lleguemos a 100. Entonces yo no tengo las mismas esperanzas allí que tiene él. Y espero que la élite económica y la élite política sepan trabajar juntos, esa es mi esperanza, para que haya mayor inversión del sector público y del sector privado. Creo que eso sí puede empujar al país.
concuerdo con lo que dice Macario en términos de seguridad. En términos de corrupción no estoy segura, porque creo que es un problema un poquito más complejo, pero sí creo que tener un comando centralizado en términos de implementación del Estado de Derecho, bueno, de la fuerza pública, no del Estado de Derecho, creo que puede reducir la violencia, sin duda. ¿Tienes esperanza en eso? Tengo esperanza en eso. Dice aquí, para ti, Viridiana, el gobierno de corte populista, ¿qué modelo político económico tendría que proponer o imponer que le alivie estar en la calle y resolviendo problemas de campaña? Bueno, quiero comenzar diciendo que el gobierno de corte populista es ya una enfermedad de los síntomas económicos y sociales que no pudimos responder. Es que, no, pero Perdón, no tiene. yo me tengo No, que es ir, que él se tengo tiene que ir porque problema va a dar clase en la universidad. Sí, Yo voy a pedirles conclusiones en 2 minutos Ok. y entonces te despedimos con el aplauso del respetable como te mereces, por favor. Perdón. Que concluya Viridiana y te escuchamos conclusiones, por favor. Y entonces, en la medida en la cual el gobierno populista ya es una enfermedad y ya es algo que es preocupante para el país en su conjunto, bueno, me parece que no debemos empezar por ahí, ¿no? O sea, eso es para mí como que la introducción de la pregunta, ¿qué debe hacer el gobierno populista? Pues no, más bien sería cómo evitar eso, ¿no? Ahora, dado que ya estamos probablemente sumergidos en esto, pues creo que tenemos que empezar a pensar en programas sociales que fomenten la productividad y eso es algo que no se está haciendo actualmente. Actualmente se está queriendo implementar muchas becas y cuestiones que van a servir porque la gente sí necesita un flow de dinero, pero creo que necesitamos centrarnos en mejorar la calidad educativa, en crear un régimen de impuestos que sea verdaderamente redistributivo y en fomentar la competencia. No es de nadie, ¿sabes? No es de nadie desconocido que la economía mexicana sí funciona a partir de muchos monopolios, oligopolios o semimonopolios que deben reducirse. Muchas gracias, Viri. Hacemos la ronda de conclusiones, si les parece bien. Macario, por favor. Bueno, yo creo que lo que vamos a necesitar de aquí en adelante es que se vayan construyendo contrapesos, en particular en la política. Ahí el Partido Acción Nacional es el responsable más importante por el tamaño que tiene y pues deberían resolver sus asuntos. Si no lo saben hacer, pues entonces va a crecer la mayoría que tiene el señor López Obrador y ellos serán corresponsables de este viraje hacia el autoritarismo que yo percibo. Y creo que en la misma dirección deben moverse los demás, tanto la élite económica como pues quienes tenemos oportunidad de que nuestra opinión se escuche, los que estamos en medios. Ya va siendo tiempo que medios y academia en México empiecen a hacer las cosas que no han hecho. Que es, entre otras cosas, investigación. Exacto. Macario Escatino se tiene que retirar Perdón, a la usted. universidad a impartir cátedra. Le agradecemos enormemente su presencia aquí. Muchas gracias. Viri, tus conclusiones, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, simplemente quiero concluir resumiendo un poco lo que traté de comentar sobre el gobierno de López Obrador. Me parece que este es un momento histórico para el país. Es un momento histórico en el que nos hemos dado cuenta todas las consecuencias negativas que han tenido las políticas que hemos implementado o no logrado implementar para mejorar la situación y la calidad de vida de este país. Esto nos ha llevado a este punto en el cual incluso discutimos ahora si la democracia va o no a sobrevivir al gobierno de Morena. Y me parece que tenemos que ser estratégicos en encontrar esas áreas en las cuales podemos generar cambio, un cambio que sea redistributivo, un cambio que genere el que haya una oposición real y no solamente una oposición que se tilde de los que no entienden, de que se tilde de los que quieren lo mismo. En la medida en la cual logremos eso, creo que lograremos también rescatar a la democracia. Muchas gracias, Viridiana. Te agradezco mucho. Muchas gracias. María Amparo, por favor. Creo que como a todo gobierno hay que darle el beneficio de la duda, no quiere decir una luna de miel ni mucho menos, y no confundir el beneficio de la duda con la suspensión del juicio crítico. Creo que podemos caer, dado los temores, hay una palabra en inglés que se llama AWE, que es una combinación entre miedo y respeto. Me parece que el miedo está prevaleciendo.
incluso en las expresiones públicas. Entonces, que esta cuestión propositiva, este entusiasmo que hay en algunos y que esta gran legitimidad democrática no se traduzca en que a los que nos toca el papel de contrapeso dejemos de hacer nuestra tarea por temor a ser o despedidos o cocinados en las redes o porque se cierren los espacios, en fin, por lo que fuera. Eso es lo que yo concluiría. Ojalá y podamos seguir fortaleciendo las instituciones, como dice Macario. La oposición en el Congreso pues es muy débil, está muy fraccionada y primero tienen que arreglar sus casas, el PRI la suya, el PAN la suya, etcétera, antes de poder siquiera pensar en ser una oposición a Morena, porque Morena no es en efecto un movimiento y no tiene ninguna organicidad, pero sí tiene una disciplina brutal hacia su líder. Ninguno de los demás la tiene. En consonancia con esto que dice María Amparo,